Hola y bienvenidos a un episodio más de Sanando con tus ángeles. Hoy vamos a hablar del amor propio. El amor propio que a mis ojos siento que es un temita que se está romantizando mucho para lo que realmente cuesta y duele. Porque amarnos a nosotros mismos debería ser una cosa que ya viene en nosotros, ¿no? Una cosa que debería salir de manera natural. Pero infortunadamente es algo que no se nos enseña. Porque nadie nos enseñó a ponernos en primer lugar, porque nadie nos enseñó a hablarnos lindo cuando estábamos fallando. Y bueno, voy a hablar de mí, de mis experiencias, obviamente, porque no sé cuáles han sido las experiencias de las demás personas, no conozco un proceso distinto al mío. Y voy a empezar hablando sobre mi primer acercamiento al amor. Y es que cuando a mí me adoptaron, yo entendí ese gesto como un acto de amor infinito, lo que es así. Pero más allá de ese acto de amor, habían cosas que en mi cabecita ya habían empezado a generar ruido. Y era el hecho de que alguien no me había querido. O sea, yo no era merecedora de amor, porque muchas veces el amor recibido no basta cuando se tiene una herida sin sanar. La gente puede demostrarte mucho amor y aún así uno seguir sintiéndose mal, porque es difícil desmontar todo esto que uno tiene en la cabecita, además desde que se es tan pequeño, porque todo el tiempo estás, o sea, uno nace y esto inmediatamente la vida empieza a correr y uno empieza a correr como si esto fuera una competencia, porque hay otros seres humanos con los que aparentemente estamos compitiendo en el colegio y no es así. Y qué cansancio. Yo me cansaba mucho de competir porque realmente se sentía como una competencia. Es decir, desde que estamos muy chiquitos, no sé, en mi colegio había una cosa que se llamaba el personaje de la semana. Y claro, siempre el primer personaje de la semana era como el que mejor le iba académicamente y pues resultaba que normalmente yo era como de las últimas. Y era como, o era como, ¿y quién falta? ¿Quién falta por ser personaje de la semana? Ah, Ángela, listo. Entonces ella fue la de esta semana. Por allá alguna vez también en tercero o cuarto de primaria hice bandera, porque ya todo el mundo había hizo bandera, entonces yo hice bandera por buena amiga. Yo decía, y en ese momento, claro, ahorita yo lo veo y digo, qué nota haber izado bandera por buena amiga, porque eso me importa muchísimo más que las notas académicas. Pero claro, en ese momento como la carrera era a quién le va mejor, quién saca mejores notas, o al menos en mi casa era muy importante el tema de, y creo que esto lo comenté en algún momento, mis papás eran profesores, entonces el tema académico era la exigencia era constante y eso hay que decir que también cansaba mucho. Entonces siento que en este afán yo ni siquiera tuve la oportunidad de empezar a conocerme, de empezar a pensar, bueno, mira, eres una persona súper sensible, eres una persona que, no sé, llora un montón, eres una persona que le importa el bienestar de las demás personas, no sé, cosas así, como que no, yo no tenía estos diálogos amables rescatando las cosas buenas que yo tenía, sino más bien el diálogo era, te está yendo mal, perdiste una materia, no sirves para esto, te quedó grande esto. Todo el tiempo era un ruido constante y ese ruido constante, pues lógicamente, pues a qué horas uno, un momentico como de descanso, porque esa era otra. Al menos en mi casa no había descanso, o sea, descansar en mi casa era, no, o sea, ¿a son de qué? Yo estoy descansando. Y yo terminaba toda la semana, quizás un poco sí con ganas de fin de semana, pero el fin de semana, el sábado, era día de aseo general en mi casa, entonces se tenía la costumbre de desmontar la casa, se levantaban todos los muebles, o sea, había caos, había desorden, y mientras tanto yo madrugaba a clases de inglés. Y el domingo, que era como un día que yo decía, bueno, descanso, chill, no había tampoco ese día porque había que levantarse a las 7 de la mañana a jugar básquet, porque familia deportista también. Entonces, claro, era una exigencia que yo la verdad estaba muy agotada. O sea, yo creo que yo salí de mi casa y yo dije, Dios, o sea, voy a poder dormir, porque además a mí me encanta dormir. O sea, yo madrugadora no soy. Entonces, claro, yo no tenía un momento de, no voy a decir de soledad, no, porque de hecho permanecí sola mucho tiempo y me gustaba.
me gustaba mucho estar sola. Pero claro, cuando yo estaba sola, las conversaciones conmigo misma no eran de, oh, Angelita, qué bien lo estás haciendo, porque aparentemente había muchas cosas que estaba haciendo mal. Entonces tenía tantas cosas en la cabeza y tenía tantas cosas acumuladas entre que me iba mal en el colegio y que ya empezaban a aflorar un poco los traumas por la adopción, pues mi vida era un poco, no era muy estable, o sea, emocionalmente no estaba yo muy estable. Entonces no había una conversación amable. Y no voy a decir que lo que hizo mi mamá lo hizo mal, no, porque ella hizo, fue pucha, con todo el amor del mundo, ella hizo lo que pensaba era lo mejor para mí. Y eso se lo voy a agradecer infinitamente siempre. Además, porque si yo me pongo a pensar, a mi mamá la crió mi abuela y mi abuela era una persona que simplemente no descansaba. O sea, yo nunca la vi sentarse, nunca la, o sea, salvo para comer, pero nunca la vi descansar. De hecho, una vez me acuerdo muy pequeñita, no sé, creo que no era en la casa de ella particularmente, era en otra casa. La cosa es que yo me quedé con este recuerdo y era que, hagan de cuenta, mi abuela vivió en el campo todo el tiempo y había una, es que eso es lo que no me acuerdo porque no sé si fue en esa casa o fue en otra, pero bueno, la cosa es que había un piso que no estaba pavimentado, o sea, no había, o sea, el piso era tierra, ¿saben? Como cuando ya es, bueno, no, no sé ni siquiera cómo explicarlo, pero la cosa es que no había cemento, no había baldosa, no había, eso era tierra. Y una vez vi a mi abuela y vi a mis tías también en algún momento barrer esa parte, esa zona. Yo decía, pero si esto es tierra, o sea, ¿para qué necesidad de barrer esto que en todo caso es tierra? O sea, ¿cómo barrer la tierra? No sé. Entonces era como el afán constante de estar haciendo algo y desde que se despiertan hasta que se acuestan, cocinan, porque eso no hay momento de decir voy a descansar un poco, voy a hacerle la siesta al almuerzo. No, 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 esto no existía en mi familia y creo que hasta el día de hoy, bueno, ya las generaciones han cambiado, ¿no? Pero en ese momento lo que yo veía de pequeña era que todo el tiempo, listo, el desayuno estuvo listo, listo, entonces ahora hay que lavar los platos y hay que poner entonces a hacernos el almuerzo. Está el almuerzo hecho, listo, entonces ahora lo de las 11 en la tarde. Y era así, una cosa como tan todo el tiempo, entonces claro, no había descanso. Así se crió mi mamá. Entonces era normal y era evidente que esa era su dinámica y era lo que yo al final también estaba recibiendo de alguna manera. Entonces, claro, es algo que mi abuela, por ejemplo, estoy segura que nunca le preguntó a mi mamá cómo estaba, o sea, cómo realmente estaba. No, era como, ya estudiaste, ya tienes un trabajo, ya empezaste tu vida laboral, listo. Entonces ahora a seguir, ¿no? A seguir, a seguir. Y nos olvidamos completamente de lo que realmente importa. Y es cómo estoy yo acá. Qué tan bien estoy acá para poder entregarle algo a las demás personas. Porque, y esto sí va a sonar un poco romántico quizás, pero yo doy de lo que tengo. Yo no puedo dar una cosa diferente. Y esto creo que lo he dicho ya en varias ocasiones. Es muy difícil sentir compasión por los demás si yo no siento compasión por mí. Es muy difícil amar a los demás si yo no me amo a mí misma. Y no es fácil, es un trabajo difícil y es duro y duele. Duele darse cuenta que uno tiene heridas que ni siquiera sabía que tenía. Duele mucho verse en el espejo y no estar satisfecho con lo que uno está viendo. Duele mucho darnos cuenta de cómo nos estamos hablando. Todo eso duele. Todo eso, entonces es cero romántico. Ahora, antes de hacer este capítulo, yo pensaba en qué momento decidí construir una relación conmigo, teniendo en cuenta pues los antecedentes que les comento, que son muchos más, pero y que son muy míos, pero es que siento que si hablo de eso me voy a poner a llorar y no quiero llorar porque son heridas que todavía tengo. Si empiezo a hablar como, no, es que ni para qué les voy a comentar porque eso todavía duele. El daño que me he hecho duele, sobre todo lo voy a contar, la relación con mi cuerpo, por ejemplo, es una cosa con la que, es una cosa, eso es una constante, pero es que han sido años, años de maltrato. Ahora no, pero cuando estaba pequeña sí que me hice daño
Y si sigo hablando de eso voy a llorar, entonces no voy a llorar. Listo. Entonces, ¿en qué momento decidí hacerme amiga de mí misma? Yo no sé si esto del amor propio nace en las personas como después de, no sé, un evento canónico, pues como alguna cosa trágica o alguna ruptura o alguna, no sé. Pero como me llegó a mí el, el querer construir algo desde cero conmigo y solo conmigo, creo que sí fue el momento en el que me rompí por completo a mis 23 años, cuando me di cuenta que lo había perdido, o sea, lo había perdido todo, digo, en el sentido de perdí todo lo que tenía yo acá dentro, o sea, estaba a punto de perderme a mí misma y fue el momento en el que dije, no, 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 espérate, espera, o sea, no, vamos un poco con calma, que para mí ese momento, insisto, fueron mis ángeles. Eso tuvo que haber sido intervención divina porque yo realmente estaba a punto de perderme a mí misma. Y en ese momento, cuando empecé a tocarme cada una de las heridas, cuando empecé a hacer conciencia de las cosas que me dolían. Es decir, yo siento que en ese momento yo me empecé a conocer, porque antes no me conocía. Me conocía por encimita, pero digamos que a la profundidad nunca había ido. Y cuando empecé a notar las heridas que tenía, sí me empecé a entender a mí desde otro lugar y me empecé a ver con otros ojos y empecé a ver el daño que me había hecho y el daño que otros habían hecho en mí. Y en ese momento empecé una relación conmigo, me empecé a conocer, empecé a acariciarme un poco más, empecé a ser más empática con lo que me dolía. Es decir, es que al final me tenía que convertir en mi amiga, como el episodio de vínculos. O sea, el vínculo más grande que tenía que fortalecer en ese momento era conmigo, era esa relación que yo quería tener conmigo misma. Y ahí empezó todo un camino que no para, o sea, esto es constante, porque no es como que uno diga, oh, ya hoy me amé, y no, o sea, eso no funciona así, pero fue empezar a darme cuenta de las cosas que sí resonaban conmigo, las cosas que no resonaban conmigo, y empezar a poner límites. Creo que fue de las primeras cosas que yo empecé a hacer por mí misma. Súmenle a esto que tuve que salir del closet en este proceso. Me acuerdo que yo le tuve que decir a mi mamá, ¿te montas a este bucecito o te bajas? Porque esta es mi vida, esta es la vida que voy a tener. O sea, y al final entiendo mucho que uno de sus mayores temores era que me rechazaran o que me dijeran algo o que me hicieran daño al final. Pero yo tenía que ponerle límites a mi conducta, a lo que yo iba a hacer, porque eso es lo que uno puede hacer. Yo no le puedo poner límites a las demás personas, yo le pongo límites a mi conducta. Si alguien me está diciendo algo que me está hiriendo, yo me voy. Ese límite me lo pongo a mí primero, porque yo no estoy para escuchar esto, porque yo no estoy para que me hagan daño. Así he entendido que la vida es más amable y que uno puede hacer cosas muy lindas por uno mismo. Y si algo he aprendido del amor propio, sin duda alguna es a ponerme a mí primero y no es egoísta. Ahora he de decir que tengo mis momentos, a ver, yo sigo trabajando mucho eh, la relación conmigo porque es el vínculo que más me interesa tener lo suficientemente fortalecido porque desde aquí yo me puedo relacionar con mi esposa, me puedo relacionar con mis amigas, con mi familia y más allá de hablar del amor hacia uno mismo, es el respeto que nos tenemos a nosotros mismos, que tanto nos estamos respetando. Ahora entiendo que los espacios de descanso son importantes, que descansar es importante, que parar es importante, que verme en el espejo y sonreírme a mí misma. Voy a llorar otra vez, no puede ser. Bueno, que sonreírme a mí misma es importante. Y, y reforzar constantemente el mensaje de que sí soy suficiente y que he logrado muchas cosas en la vida que me tienen muy orgullosa. De hecho, alguna vez hice un video de esto para Instagram y lo voy a mencionar acá porque me parece importante. Mm, Y es que cuando me divorcié, antes de yo pedirle el divorcio a ella, yo hablé con sus papás. Y durante esa conversación que yo tuve con ellos, conversación en la que les dije honestamente lo que estaba pasando y que yo, pues,
básicamente no iba a continuar. Y yo en algún momento, porque ellos plantearon muchas opciones, y yo en algún momento dije que yo no iba a poder seguir sabiendo lo que había pasado. Entonces su papá en ese momento me dijo que entonces eso era como que yo no sabía, o sea, yo no iba a poder perdonar. Y yo pues, en ese momento obviamente no dije nada, pero yo pensaba, es que yo ya la perdoné, ya fue, pero yo necesito poner este límite e irme, porque yo no quiero esto para mí. Y entonces he empezado a entender que yo sí estoy primero y no en mal plan, sino que me respeto lo suficiente para saber dónde sí, dónde no, con quién sí, con quién no. Y, y parte de mi trabajo ha sido ese, ha sido entender esa relación amorosa conmigo misma es la que en estos momentos me permite estar rodeada de las personas que tengo a mi alrededor, que ni son muchas ni son pocas, son las que son. Y ahí sí, como dicen por ahí, no se trata de la cantidad, sino de la calidad. Así que sí, es cuestión de aceptarnos en nuestra totalidad, de eso se trata el amor propio, de aceptarnos como también lo mencioné en otro capítulo, en el de los vínculos, el tema de la sombra, es amarnos así, en nuestra totalidad. Aquí vinimos a cuidarnos de nosotros mismos, no vinimos a cuidar a otros y no vinimos a esperar que otros nos cuiden y nos salven, porque de eso no se trata. Ese trabajo es solo nuestro y no hay que achacarle nuestras heridas a otros, sino a sanar y a convivir con los seres que somos. Y bueno, para finalizar, les quiero recomendar un libro. Yo este libro sí creo que no lo voy a encontrar en PDF. Se llama Regresa a ti, el libro del amor. Es de Virginia Blanes, es una escritora española. Este libro suave no es. Ella de hecho es muy cruda, ella es muy, a veces uno siente que lo está regañando a uno, pero es muy valioso si queremos empezar a construir una relación con nosotros mismos. Este libro es íntimo, es profundo, bueno, toca temas como el autoabandono, la vulnerabilidad, los apegos también. Y lo que me gusta es que en cada capítulo hay reflexiones, o sea, es como que hace preguntas como, ¿cuántas circunstancias de tu vida te esfuerzas en cambiar porque no las comprendes o porque incomodan a tu ego y a tus deseos? ¿Te resistes a rendirte porque eres adicto a la lucha o porque tu ego te hace pensar que rendirse es perder? Son cosas que realmente hacen, por lo menos hacen que uno se conozca a uno mismo también. O sea, respondiendo esas preguntas es como bueno, ¿qué tan honesto estoy siendo conmigo? Porque, insisto, es lo más importante para empezar a amarse a uno mismo es conocerse. Si uno no se conoce, pues difícil. Pero bueno, espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo.